bienvenidos a Conversemos un poco, un espacio del Ministerio Internacional aquí entre nos, desde la ciudad de Miami. Was a day in early springtime by an ancient wayside well. Eliezer paused to rest his camel train. He had found a bride for Isaac ere the evening shadows fall. For his weary journey had not been in vain. So he took the fair Rebekah, dressed in jewels rich and rare, quickly to her waiting bridegroom far away. Where Rebekah loved her Isaac, and he loved Rebekah fair. Oh, it must have been a happy wedding day. Oh, get ready, the evening shadows fall. Don't you hear going to be a wedding, our chores will soon begin. Well, in the evening when the camel train comes in, one more time. Oh, get ready, the evening shadows fall. Don't you George will soon begin. Well, in the evening when the camel train comes, one more time. Well, oh, get ready, the evening shadows fall. Don't you hear the answer call? Our joys will soon begin. Well, in the evening when the camel train comes in. Now the blessed Holy Spirit from our Father God above has come down to earth to find a worthy bride. For our Isaac over yonder has prepared his tents of love, and he wants his fair Rebekah by his side. You know, we have left our kinfolk gladly. We have bade this old world goodbye. We've been called to be his pure, spotless bride. For we'll soon behold our Jesus, who has prepared these tents of love. And he wants his fair Rebekah by his side. Let me sing that last verse again. We've left our kinfolk gladly. We have bade the world goodbye.
We've been called to be His pure, spotless bride. Yes, where we'll soon behold King Jesus in that blessed eternity. And what a happy, happy wedding that will be. Oh, get ready, the evening shadows fall. Don't you hear the Eliezer call? Well, there's going to be a wedding. Our joys will soon begin. Well, in the evening when the camel train comes in. Well, oh, get ready. The evening shadows fall. Don't you hear the Eliezer call? There's going to be a wedding. Our joys will soon begin. Well, in the evening when the camel train, just one more time. Oh, get ready. The evening shadows fall. Don't you hear the Eliezer call? There's going to be a wedding. Our joys will soon begin. Well, in the evening when the camel train comes in. Oh, the camel train. There's coming in heaven. When the camel train comes, one more time. Well, in the evening when the camel train comes in. Well, in the evening when the camel train comes in. Y con esta bella melodía de Jimmy Swaggart, El tren de los camellos, vamos a comenzar hoy nuestro espacio de Conversemos un poco. La melodía nos habla de que nos estemos listos para cuando llegue el tren de los camellos, haciendo un recuerdo de la tarea que tuvo Ezequiel, el siervo de Abraham, para escoger la novia para Isaac, su hijo. Pero él también en esta melodía nos hace el llamado a recordar que el Espíritu Santo está trabajando para tener lista la novia para cuando lleguen las bodas del Cordero. La novia, la iglesia, el novio, Jesucristo, nuestro Salvador. Esperamos listos para cuando llegue el atardecer, el tren de los camellos a escoger la novia, estemos preparados, una iglesia sin mancha. Así comenzamos, conversemos un poco. Conversemos un poco. Momentos de reflexión en momentos de agitación. Así que mis hermanos, hoy vengo con algo que hace rato he estado escuchando que se está nuevamente retomando y son las disciplinas espirituales. Y de las disciplinas espirituales vamos a tocar hoy lo que es la oración, de todas ellas, la oración. Lo primero que tengo que decirles es que hace algunos días estaba escuchando una clase de escuela dominical donde estaban hablando de las disciplinas espirituales y al escucharlo yo escuché a otra persona que decía
Mira, a mí nunca me habían enseñado eso. Y me quedó muy sonando eso. Y yo dije, Señor, cada que me inviten voy a tratar de hablar algo sobre las disciplinas espirituales. ¿Y qué hablamos cuando es disciplina? Cuando usted dice, es que yo no soy disciplinado. Yo por lo menos soy muy poco disciplinado para el ejercicio. No me enorgullezco de eso, pero no soy de las personas que constantemente hace una misma tarea para el ejercicio. Mi doctora pelea mucho conmigo, camina aunque sea 10 minutos diarios. Pero eso de volverlo una rutina, una disciplina, me causa problemas. Entonces, la disciplina, primero que todo, debemos definirla como el entrenamiento esperado, lo que debemos hacer para producir un determinado resultado, carácter o patrón de conducta. O sea, yo debo trabajar mi disciplina de caminar todos los días para que se me vuelva una cuestión de vida. No tanto la rutina, porque la rutina aburre, más la disciplina genera un resultado. Yo tengo que caminar 10 minutos al día para que cuando vaya a hacerme mis exámenes digan, mira cómo te bajó el colesterol. Hoy que los estaba escuchando hablar de colesterol y triglicéridos, yo soy campeón de eso. Yo siempre digo que a mí mis abuelos y mis padres no me dejaron fincas, terrenos, propiedades, pero sí me dejaron colesterol, triglicéridos, presión alta, todas estas cositas me las dejaron ahí en el testamento. Y el doctor me pelea a mí, me dice, ¿usted tiene eso muy alto o es porque usted come mal? ¿Qué vamos a hacer? Y yo se lo digo a manera de chiste, pero es verdad. Mi hermano ya se retiró, llevaba 20 años de estar en el ejército. Mi hermano menor, un hombre que todos los días se levantaba a hacer ejercicio, mínimo 10 millas corriendo, y el muchacho de 40 y algo de años todavía sigue medicándose para el colesterol, porque es herencia, porque lo producimos. Más vamos a la disciplina, no porque heredamos algo tenemos que conformarnos a eso, entonces tenemos que hacernos disciplinados. Entonces la disciplina va a ser el patrón que vamos a repetir para generar un resultado de un carácter o un patrón de conducta. Y las disciplinas espirituales se pueden describir como aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual y nos permiten crecer hacia la madurez espiritual. Todos sabemos que llegamos al Evangelio y nos convertimos en bebés espirituales, que estamos recibiendo leche espiritual, pero no podemos quedarnos bebés por siempre. Entonces debemos desarrollar estas disciplinas espirituales para que podamos aumentar nuestro crecimiento espiritual. No llegar a ser niños de 10 años espiritualmente hablando, todavía tomando leche líquida, aunque esta leche que nos da el Espíritu es diaria y constante y nos ayuda a crecer. Pero para eso tenemos que formar una disciplina espiritual. Este proceso de crecimiento y desarrollo espiritual comienza a tener lugar en el momento que cada uno de nosotros tenemos ese encuentro personal con Jesucristo, con ese Cristo resucitado que viene a nosotros para darnos la salvación. En ese momento debemos comenzar este proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Nuevamente, es como cuando nace el bebé. Lactancia materna es lo inmediato que hay que hacer para que él siga desarrollándose. Y de todas las disciplinas espirituales, yo hoy quiero hablarles de una que es no la mayor, pero sí una de las que más debemos practicar. Todas deben de practicarse. Y vuelvo nuevamente a la comida. No es que nos digan coman frutas, vegetales y proteínas, y nosotros nos dediquemos a comer solamente proteína, que es la más rica. La oración es parte de todas estas disciplinas espirituales. Y en el Antiguo Testamento debemos mirar que solamente una persona, el supremo sacerdote, era el único autorizado una sola vez al año a tener acceso al lugar santísimo y a la presencia de Dios, que es algo que lo tenemos cuando nos ponemos a orar. Cuando ejercemos oración, tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Mire qué bendición tenemos hoy en día después de que Cristo vino a resucitar por nosotros y a pagar por nuestros pecados, que rompió el velo del lugar santísimo
del Antiguo Testamento y ese acceso a la presencia de Dios se nos hace permitivo ahora a nosotros. Una de nuestras disciplinas diarias debe ser la oración y debemos saber cómo, en qué momento y dónde. Y ahí es donde podemos ir a la Escritura y encontrarnos con todo el instructivo, todas las instrucciones. Haciendo un paralelo con mi vida de ingeniero de sistemas, podemos decir que la Biblia es la guía del usuario de cada uno de nosotros. Aquí está escrita todas las instrucciones. Y en cuanto a la oración, encontramos bastantes cositas. Entonces yo quiero que miremos hoy esto. Santiago 4, del 2 al 3, si usted quiere puede irme siguiendo, dice que hay que saber cómo orar. Dice, no tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque no saben cómo hacerlo. Es interesante que la misma palabra nos diga eso. Muchas veces nos quejamos y nosotros los pastores escuchamos mucha queja de la congregación en donde nos dicen, pastor, ¿qué será que yo oro y oro y oro y no veo resultados? Pues yo me encontré con este texto y me dejó pensando bastante. Mire lo que dice la palabra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque no saben cómo hacerlo. Y no quiero que haya confusión aquí con la famosa teología de la prosperidad. Aquí es saber cómo hacerlo, no es pedir de todo lo que queremos y necesitamos aquí, que yo quiero un carro último modelo y que yo quiero la casa en la playa, ¿sí? Porque la instrucción es distinta, no tienen porque no piden. Hay cosas básicas que quisiéramos pedir, pero no sabemos pedir. Y cuando piden, dice la misma palabra, no reciben porque no saben cómo hacerlo. Entonces, hay otro versículo, Efesios 6:18, donde nos habla de que hay que orar en el Espíritu. Venga, yo voy a ver esa cita para que la leamos. Efesios 6:18. Si usted tiene su Biblia ahí, yo lo invito a que la abra conmigo. Efesios 6:18. Les cuento que con esto de la modernidad hace años no abría mi Biblia física así, siempre en la tableta o en el celular. Pero hoy dije voy a usarla. Efesios 6:18 nos dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren en el Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, nos fue dejado un consolador. Él dijo, les dejo al Espíritu para que Él los ayude hasta que yo vuelva. Así que cuando nos dejó el Consolador, nos lo dejó para que tuviéramos su apoyo y ese sentido de comunidad. Ya habíamos experimentado el Padre, estábamos con el Hijo y ahora venía el Espíritu a trabajar con nosotros. Cuando oramos en el Espíritu podemos tener la confianza de que Él, el Espíritu mismo, en nuestros momentos de debilidad, Él va a acudir a ayudarnos. Y si no sabemos qué pedir, el mismo Espíritu intercede por nosotros. Eso lo vemos en Romanos 8, 25 al 27. Cuando oramos en el Espíritu, podemos tener la confianza de que en nuestros momentos de debilidad, Él acudirá a ayudarnos, y si no sabemos qué pedir, el mismo Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nuestras vidas, acompañándonos. Tercero, hay que orar, dice el pasaje, una vez al día, ¿no? Lester estaba ahí. En todo momento y lugar, diría yo,
en todo momento y lugar. Yo la única recomendación que hago es no ore mientras va manejando en el Turpay, no vaya a cerrar los ojos si está orando. Mientras va en la avenida, no vaya a cerrar los ojos, ore con los ojos abiertos. Pero en todo momento y lugar, no solamente lo que yo llamo las 3 oraciones del día, al levantarse, al comer y al acostarse. Porque algunos nos acostumbramos a eso y algunos cristianos están acostumbrados a que yo me levanto, oro, cuando vienen los alimentos, oro por los alimentos y al acostarme, oro también. La Biblia nos exhorta a que lo hagamos a todo momento, en todo momento. No busque un momento específico del día para hacerlo. Efesios 6:18 nos dice eso. Oremos en el Espíritu, oremos en todo momento, y sigue diciendo con peticiones y ruegos. Cuando yo leí por primera vez este pasaje, a mí me parecía que era lo mismo, petición y ruego. Pero resulta ser que la petición es una solicitud gentil. Por favor, ¿podrías? Estoy todavía tranquilo. Señor, si tu voluntad es, por favor. Esa es una solicitud amable, podríamos decirlo. Pero el ruego de la otra parte es una solicitud desesperada. Cuando ya venimos con una supercarga ante Dios y decimos, te ruego me hagas el favor, te suplico, Señor. Se eleva el nivel de desesperación cuando hay un ruego. Es interesante que la palabra no nos dice, oiga, solamente peticiones, ¿no? Planee y solamente venga con oración de petición. No, él dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. O sea, no importa el momento de su vida que esté pasando, usted puede elevar peticiones y ruego. Pero también dice, manténganse alerta y perseveren en oración. O sea, estén todos los días atentos de qué está pasando. Manténganse en oración por todos los santos. ¿Y quiénes son todos los santos? Cada uno de los miembros de su congregación, cada uno de la Iglesia Universal, cada uno de sus ministros, cada uno de sus pastores y quienes dirigen no solamente la sociedad, sino la Iglesia, de todos los santos. Estemos alerta, mantengámonos en oración por ellos. Oren por sus pastores, oren por su pastor, oren por el hermano. Que sus oraciones no sean las oraciones, suena un poco rudo decirlo, pero son las oraciones del ternero, lo llamo yo, porque es ayúdame, acompáñame, sí, todo es y nos volvemos egoístas. La palabra nos incita a que lo hagamos por todos los santos, no solamente por ustedes, no solamente por nosotros. También en otro texto, Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 18, nos instruye a orar sin cesar. No solamente es todo momento, sin cesar es no se canse de. Ore, ore y ore. Yo creo que no vamos a encontrar día en que digamos, ay no Señor, pero yo es que ya he orado tanto hoy. No, tenemos que orar sin cesar. Cada que escuchamos de alguien, cada que nos acordamos de alguien, cada que sentimos la necesidad de orar por ese alguien. Nosotros los padres y los abuelos, y los que somos abuelos, somos muy dados a orar todo el día por los hijos, por los nietos, y acuérdate de nuestros nietos. Me recuerda eso a mi abuela cuando tenía ya 98 años y estaba perdiendo un poco su memoria. Mi abuela llegó a tener tataranietos o más. Y era interesante hablar con ella y ella le decía, ay, estoy preocupada por fulanito, por Juancito. Abuela, ¿y quién es Juancito? Ay, el hijo de fulanito. Y empezaba ella a hacer todo el árbol genealógico y era como el tatara nieto de ella. Todos estábamos preocupados siempre por orar siempre por uno o por el otro. Entonces la Biblia nos llama a orar sin cesar, pero también a elevar acción de gracias en toda ocasión. No se olvide de dar gracias.
Hay una práctica que el otro día estaba leyendo yo en un libro y me parece muy llamativa, y es cada día usted anote 5 cosas por las que tiene que dar gracias, y en sus oraciones dele gracias a Dios por esas 5 cosas. Entre ellas, me desperté hoy. Los que hemos tenido la dicha de participar en programas de capellanía, o quienes son capellanes como el pastor Guillermo, sabemos lo que es que alguien se despierte hoy y sepa que está vivo todavía, ¿no? Alguien siempre me decía: ay, yo no aguanto el despertador, el reloj despertador, y yo le decía: dele gracias a Dios, usted se levantó hoy oyendo. Hay muchos que todavía tienen que utilizar aparatos para oír. Dele gracias a Dios, hoy se levantó y oye, hoy se levantó y habla. Así que no nos olvidemos de nuestras oraciones, también dar gracias en toda ocasión. Y mire que ese punto es bien exacto. En toda ocasión demos gracias. No solamente gracias cuando recibimos, sino gracias por tener. Y eso lo vivimos mucho. Damos por garantizado, sobre todo quienes vivimos en países como el nuestro, como América, damos por garantizado muchas cosas. El otro día leía yo que en África, en algunos sitios, para conseguir el agua diaria tienen que caminar hasta 2 millas para ir y cargar agua del pozo, y no es agua limpia, no es agua potable. Aparte de eso, quienes lo hacen son las mujeres las que cargan el agua, y aparte de eso, durante esas 2 millas tienen que estar pendientes de que no las vayan a violar. Nosotros nos levantamos y tenemos la llave, sacamos el agua, o sacamos el agua de la nevera y tenemos agua. Demos gracias a Dios en toda ocasión y por todo. Lucas 18:1-8 habla de una parábola, y es la parábola de la señora del justo juez. Y es interesante que comienza diciendo que Jesús dijo esa parábola pidiéndole a sus apóstoles que oraran siempre. Y vuelve y se sigue el patrón: siempre, sin cesar y siempre. Y si usted ha leído la parábola del justo juez, el Señor se cansó de escuchar a esta señora hasta que le dijo: bueno, venga, yo le hago eso que necesita. Yo no creo que lleguemos a eso con Dios, porque Dios sabe qué necesitamos y cuáles son nuestras necesidades. Pero ore siempre, no deje de orar, no se canse de orar. La misma palabra habla de que no nos cansemos de hacer el bien. Pues no se canse de orar, mi hermano, tampoco. Y entonces, después de haberles contado por qué, cómo y cuándo debemos orar, yo quiero contarles una historia. En la Biblia existen muchos modelos de oración, incluyendo el modelo perfecto que llamamos Padre Nuestro, o The Lord's Prayer en inglés. Pero hay a mí una que me gusta mucho, y es la de Nehemías en el capítulo 1. Y les voy a contar algo de ella, pero esa no es la historia. La oración que existe en Nehemías 1 me acordaba yo en estos días, porque Nehemías escucha noticias de su pueblo, y su reacción, en vez de gritar, vociferar, decir malas cosas, fue sentarse a llorar. Dice él: entonces me senté, oré, ayuné y di gracias a Dios. Y empieza él a hacer una oración bastante interesante. Yo los invito a que la lean. Esa es mi oración favorita. Pero hoy quiero que le echemos una mirada a la oración de Eliezer, o Eliezer, hay algunos que lo llaman. Y ustedes me dirán: pastor, ¿y quién es Eliezer o Eliezer? Depende cómo usted lo pronuncie. Yo los quiero invitar a que, si usted tiene ahí su Biblia, entonces abra Génesis 24. Génesis 24 nos cuenta la historia o el contexto de quién era Eliezer o Eliezer. Yo le digo Eliezer, es más, suena más como más nuestro, ¿no? Como si fuera de nuestra Hispanoamérica, Eliezer. ¿Ya tienen Génesis 24?
Les empiezo a contar. Génesis 24 del 12 al 14 tiene la oración de Eliezer. Génesis 24 del 12 al 14. Pero el contexto que nos da la palabra es todo Génesis 24. ¿Quién era Eliezer? Era el criado más antiguo de la casa de Abraham. ¿Ustedes se acuerdan quién es Abraham? Y Eliezer era el director, digámoslo, de los siervos que tenía Abraham. Era el más antiguo, era el que estaba ahí y era casi el que se le encargaba las mayores tareas de administración. Casi que era el administrador de todos los bienes y cosas que tenía Abraham. Entonces, resulta ser que un día se levanta Abraham y le dice a Eliezer: tengo una misión. Y yo le puse aquí una misión imposible. Y les voy a decir por qué. Versículo 4 dice, bueno, desde el versículo 3 casi que empieza, dice: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, en donde estaban ahorita Abraham y toda su parentela, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac. Y aquí viene la misión imposible: sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y allí le escogerás esposa. Ahí hay unas cositas que yo quiero ponerles en contexto. El viajecito eran 720 kilómetros en camello, exactamente a un sitio llamado Nahor. Así que no era nada fácil para Eliezer agarrar camellos, agarrar todo lo que tienen que hacer los nómadas que andan en el desierto, para irse 720 kilómetros a buscar esposa para el niño de la casa. Y lo digo así, el niño de la casa, porque es que Isaac para ese entonces podría contar más o menos con 40 años. Era el niño de la casa. Y siempre los llamamos niños, ¿no es cierto, pastor? Es el niño de mamá. Es el niño de mamá, era el niño de Sara. Así que había que buscarle novia, pero no novia aquí en el barrio. En este barrio yo no quiero novia para mi hijo. 720 millas para allá vas a ir. Así que la misión imposible comenzó dura para Eliezer. Y él le da las instrucciones detalladas, y está en los versículos 6 al 8, y le dice: de ninguna manera debes llevarme a mi hijo hasta allá. O sea, no es lo que él vaya a encontrarse con cualquiera por ahí y vaya a escogerla y te diga: esta es mi esposa. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero en ningún caso, vuelve y resalta Abraham, en ningún caso te vas a llevar al niño para allá. Esto era tarea del siervo, del administrador mayor. No confiaban en Isaac para que él escogiera su esposa. Ya le había dicho, la esposa debe ser de la familia, por eso debería ir a Nahor, y era costumbre casarse entre familiares. Eso es parte del contexto. Eran primas hermanas, primas segundas, pero tenía que conocerse de dónde venía. Esto por la parte económica, la parte de conservar apellidos y descendencia. Por eso lo hacían en ese momento así. Y lo más difícil, diría yo, de todo el encargo era de que se casara con alguien a la que jamás había visto. O sea, no era la noviecita: ay, yo la conocí en el barrio, cuando íbamos al high school juntos, éramos sweethearts. No, nada de eso. Era con alguien que el Señor estuviera mostrando. Entonces, ¿qué podemos decir de la oración que eleva Eliezer ante semejante misión? Imagínense, el patrón está poniendo esa misión detallada. Es esto. Y es interesante porque la oración de Eliezer es corta, pero exacta. Y nuevamente les reitero, aquí no tengo el ánimo ni intención de predicar ninguna teología de la prosperidad. Pero es interesante que la oración de Eliezer no fue un sermón,
No fue media hora de oración de dame, entrégame, ayúdame, pero fue una oración corta y exacta. ¿Qué dice en el versículo 12? Cuando llega Eliezer, me imagino yo que después de las 720 kilómetros, Eliezer ejecuta una oración que debemos tener en cuenta para cuando oramos, que seamos claros y exactos, y recuerden que hayamos lo que vamos a leer en este pasaje. Recordemos que antes habíamos dicho que la palabra nos dice, si no tienen es porque no saben pedir. Y Eliezer pareciera adelantarse a este texto, porque está en el Antiguo Testamento, y Eliezer en el versículo 11 dice: entonces comenzó a orar: Señor y Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien. Imagínese eso. Cuando usted sale en su carro, los que ya volvieron a las oficinas, yo llevo 1 año y 2 meses ya que no he vuelto a mi oficina, sigo trabajando desde casa, pero ¿cuántos de nosotros nos sentamos y decimos: Señor, ayúdame a que hoy me vaya bien? Es una oración, es corta. Aunque Eliezer aquí empezó a detallarle, dijo: y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. ¿Por qué se hace Eliezer en la fuente donde sacaban agua? Porque, como les decía ahorita, en algunos países, para poder tener agua, tienen que viajar mucho tiempo a donde está el pozo del agua. Entonces, ¿él qué dijo? Me voy a sentar aquí, porque aquí me voy a evitar el viajecito a los alrededores, y aquí van a venir todas las que tienen que venir por agua. Porque vuelvo y les digo, como les decía, la costumbre aún se hace en África, las mujeres son las que van a recoger el agua a los pozos. Así que Eliezer se sentó ahí y le dijo: bueno, Señor, ayúdame que me vaya bien, me siento aquí donde van a llegar todas. Y en el versículo 14 le dice: permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste, tome usted y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así que estaré seguro de que has demostrado en el amor que le tienes a mi amo. Mire qué exacto lo que le pedía Eliezer. No le dijo: la que yo escoja, Señor, no, sino la que venga y yo le pida agua y ella me diga con mucho gusto, y además de eso, venga, ¿dónde están los camellos? Yo les doy. Miren la exactitud con que pidió la oración Eliezer ahí. Es como si hoy en día, digo yo, si hoy en día nos sentáramos y oráramos al Señor, le diga: Señor, que yo esté en este restaurante y una muchacha que entre de vestido rosado con una flor amarilla en la solapa y se acerque a mí y me diga: buenas tardes, esa será la escogida. Puede suceder. Pero en este contexto lo está haciendo. Eliezer lo está haciendo. Le dijo corto: ayúdame y que me vaya bien en este día. Y le dijo exactamente: Señor, que la persona que yo vaya a escoger. Incluso yo diría que Eliezer está entregando a Dios la responsabilidad de que sea él y no esté involucrado el gusto de Eliezer. O sea, que no fuera a gusto de Eliezer. ¿Cuál es el fin de nuestras oraciones? Regularmente nosotros buscamos respuestas inmediatas, pero tengamos en cuenta algo: las respuestas siempre vienen en 3 formatos: sí, no y espere. Aguántese, aguante un poquito ahí. Y ahí es donde nos desesperamos nosotros, ¿no? Porque si nos hemos convertido en inmediatos, queremos que nos le den ya la respuesta a todo. Si sabemos orar y nos hemos preparado, nos pasará lo que a Ezequiel. Dicen adelante en el versículo 15
Yo quiero que miren este versículo que dice: aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Mire que no había aún terminado de orar y ya el Señor dio una respuesta inmediata. Pero como les digo, no esperemos que todas estas respuestas sean inmediatas, o si son inmediatas, entendamos de que está la tercera opción, como en los votos, está la tercera boleta. Espere. A Eliezer se le cumplió que inmediatamente no había terminado de orar y ya encontró que venía Rebeca. Y una respuesta a todo esto, después de que sucede el intercambio de palabras: me puede dar agua, así con mucho gusto, venga, yo le doy a los camellos. Entonces dice en el versículo 67, yo los invito a que después en sus casas lean todo el capítulo para que imaginen esta historia que estoy yo contándoles aquí. En el versículo 67 dice que Isaac tomó a Rebeca por esposa y la amó. Es más, si ustedes van al versículo 67, creo que la versión Reina Valera tiene más detalle en eso, pero aquí en la nueva versión dice que Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara. Imagínense cómo le gustó la muchacha al niño, se la llevó a la suegra, a la casa de la suegra, su madre, de Sara su madre, y la tomó por esposa. O sea que la mamá también ya ahí le dijo que sí. Y entonces Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Después murió Sara e Isaac vivió con Rebeca un final feliz. En resumen, mis hermanos, hay que dejar claro esto: todos podemos y debemos orar. Es una disciplina espiritual. Hay veces sacamos excusas, pero es que yo no tengo tiempo. Pero si fuera que dijéramos, no, es que yo solamente oro en la mañana, pero es en todo momento y en todo lugar. Y créame que el tiempo existe. No se exigen oraciones elocuentes ni elaboradas. Usted no tiene que ser un orador y un docto en lenguas para elevar una oración al cielo. Yo personalmente invito a que no hagan sermones de sus oraciones, que sea una conversación fluida. Usted se está sentando con Dios a tomarse un cafecito. Es la forma como más relajada que hay. Siéntese a hablar con Dios, un vaya y venga con Él en conversación informal. Somos sus hijos, como cuando usted va y habla con su papá, los que tienen a su papá, o como cuando usted va y habla con sus hijos, que intercambian. Es una charla, no es nada formal, no es queridos hermanos, no, es una charla más de amigos. Y pidamos sobre todo con una motivación pura, seamos puros de corazón. Hay alguien que yo escuché alguna vez diciendo: ay, que es que yo le pido a Dios que con esta persona tal cosa y tal cosa. No, que nuestras oraciones sean puras de corazón. Pidamos sabiendo el qué y pidamos sabiendo el cómo, para que nos demos cuenta. Yo les voy a dar una anécdota ahí cortica. Cuando yo estaba muy enamorado con la que hoy es mi esposa, éramos novios en ese momento. Sigo enamorado 34 años después. Pero yo tenía un dilema, y era que mi mamá se había venido para Estados Unidos y me decía: no se case, porque hasta que no se case yo no lo puedo pedir después si es hijo casado, no sé qué cosa. Tiene que ser hijo soltero y mayor de edad. Y me acuerdo mucho que mi pastor me dice: hable con Dios y dígale, ¿o usted qué necesita? ¿Para qué se va a ir a Estados Unidos?, me dice. Yo me acuerdo que yo vivía en un cuartico, menos que un edificio. Y él decía: pastor, si yo tengo una casa, si yo tengo un trabajo donde pueda
pagar un apartamento en donde yo me pueda llevar a mi esposa a vivir conmigo ahí en ese apartamento, donde yo pueda tener con qué estudiar y seguir desarrollándome en la vida y llegar a ser alguien en la parte educativa, yo no me voy para Estados Unidos, yo me caso. Fue tan claro y tan exacto lo que pedí. Yo le dije, si yo me ganara tan siquiera 3 veces lo que yo me gano en mi sueldo, yo lo haría. Y créanme, mis hermanos, que es exactamente, yo me ganaba lo que era un sueldo mínimo en ese entonces en Colombia, 80,000 pesos. Diga usted $80 al mes. Y me han llamado para una entrevista en un trabajo. Y después de la entrevista el Señor me dice, mira, a nosotros nos gustó mucho su perfil y todo, pero el problema es que no tenemos mucho presupuesto y le podemos pagar solamente 240,000 pesos. Cuando yo escuché esa cifra, yo dije, 8 por 3, 240. Exactamente lo que yo había dicho. Y ese día acepté quedarme en Colombia, casarme con la que soy mi esposa, hacerle caso a Dios. Y después de como 10, 15 años, Él nos trajo a Estados Unidos de una manera totalmente diferente. Pero fuimos fieles a lo que le pedimos. Pedimos exacto, sabiendo qué y cómo. Entonces esa es la invitación. Y cierro con Santiago 5:17. Todos podemos orar. No carguemos, somos muy dados a decir, ay, pastor, ore por mí. Ay, pastor, ore por mi familia. Está bien, pero el pastor hay veces se sobrecarga, el ministro se sobrecarga. Usted también tiene el derecho y puede orar. No que uno pueda arrimarse al pastor a pedirle intercesión al pastor, pero usted lo puede hacer también. Acuerde que el velo se rompió y ya el lugar santísimo está abierto para que usted se aproxime a la presencia de Dios. Y dice Santiago 5:17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Acuérdese de Elías, y los que no se han leído a Elías, vayan y busquen a Elías y verá que llegó al punto de decir, Señor, yo no puedo, por favor, ¿por qué no me llegas? Así que tenía debilidades como las nuestras, pero con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Elías, un hombre común y silvestre como nosotros, pero quiere ir más allá. Elías oró porque no lloviera y no llovió. Pero Elías también oró para que lloviera y llovió. Entonces, mis hermanos, la invitación queda abierta. Tengan esta disciplina, esfuércense en sus disciplinas espirituales para que crezcan, para que crezcamos día a día, pero en todo caso, tengan a la oración en cuenta. Oremos en todo lugar y siempre. Bendiciones. Les agradecemos su compañía durante este tiempo de reflexión y estudio. Conversemos un poco es un espacio del Ministerio Internacional aquí entre nos desde la ciudad de Miami. Para contactarnos, escríbanos al correo electrónico pastorwilfredomora@gmail.com pastorwilfredomora@gmail.com. Reciban bendiciones y hasta muy pronto.